¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio en Noticias Nacionales RD. En el día de hoy contamos con la grata presencia del ingeniero pastor Carlos Peña, quien es presidente también del partido Generación de Servidores y es precandidato a la presidencia de la República. Bienvenidos, ingeniero. Don Eduardo, un placer, un honor estar acá, felicitarlos, bendecir a Dios por este proyecto, desear que sean bendecidos en todo el sentido de la palabra, que Jaina pueda asumir este proyecto comunicacional como un hijo propio del municipio. Ya me preguntaba, Eduardo, y te lo comentaba fuera del aire, cómo era que Jaina, un municipio tan pujante, tan importante, con una población interesante, no contaba con un medio de comunicación que pudiera utilizar ese medio de comunicación como referente y a través de él canalizar sus principales inquietudes. Los felicito a todo el personal que está detrás de este proyecto y le auguro todo el éxito posible. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a entrar en materia y le vamos a hacer la pregunta a usted y le vamos a decir, ¿quién es el ingeniero Carlos Peña? Para las personas que no lo conocen, creo que no son muchas las que no lo conocen, pero ¿quién es el ingeniero Carlos Peña? Bueno, en pocas palabras, alguien me pidió que en 4 o 5 frases resumiera mi biografía. Y he dicho que fui diseñado en el cielo, hecho en Santiago, nacido en Barahona y criado en la Ciénaga, aquí en la capital, ¿no? Pero sobre todo una persona con muchos deseos de servir. Una persona que encontró desde muy niño su razón de ser, su razón de existir en el servir a los demás. Por eso sale y surge este proyecto Generación de Servidores, que inició en sus orígenes como una corriente de pensamiento que buscaba establecer en la mente, alma y corazón de cada ser humano el deseo de servir como la forma de encontrarse con la plenitud de su vida. Como dijo el mismo Jesús, que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Y es lo que nos ha hecho falta como nación. Como nación nos ha hecho falta ser gobernado por gente que amen el servicio más que el poder. Hasta ahora quienes nos han gobernado han puesto en evidencia que su meta, su propósito es el poder, no el servicio. Carlos Peña como candidato presidencial no ama el poder, ni tiene como meta el poder, no. El poder es un medio para poder servir en mayores dimensiones y en mayor escala. Hablar de Carlos Peña es hablar de un niño criado a la orilla del río Sama, debajo del puente Duarte, que tuvo la oportunidad de educarse, de formarse, y esa educación se la agradezco al Señor, que permitió que los jesuitas estuvieran en nuestro barrio, en el sector La Ciénaga. Con ellos estudié, luego estudié con los salesianos católicos. A pesar de ser protestantes, siempre me respetaron y valoraron nuestra decisión en el aspecto religioso. Luego estudié ingeniería eléctrica y varias maestrías dentro y fuera del país, con los cuales en el sector privado nos colocamos de manera muy favorable. Y ya luego en el sector público, cuando el Partido Viejo gana las elecciones en el año 2004, Partido Viejo es el PLD, ¿no? Gana, es un partido TBT, PLD. Vamos a ir a esa parte, ingeniero. ¿Cómo se introduce el ingeniero Carlos Peña a la política? Bueno, por el mismo deseo de servir. Tenía el honor y el privilegio de predicar el Evangelio en público desde los 9 años de edad. Ya a los 16 años pastoreábamos los jóvenes de nuestra iglesia y identifiqué, bueno, hay cosas que desde el púlpito no podré hacerla. Desde el púlpito no podré, por ejemplo, introducir en la ley 176-07, que es la ley 06, que es la ley de los municipios y del ayuntamiento. No, desde el púlpito no podía introducir que se destine el 4% del presupuesto municipal para educación, salud y para las mujeres de los municipios. Esa es una propuesta de ley nuestra, no podía hacerlo desde el púlpito. Para que el presupuesto de los ayuntamientos le llegue a esas 3 áreas importantes de la vida municipal, alguien tenía que proponerlo. Y bueno, no, yo quería hacerlo, pero del púlpito no podía hacerlo. Tuve que ir al Congreso. Y al Congreso fuimos muy joven, 28 años, probablemente teníamos en ese momento, el más joven de toda la República Dominicana y de toda la historia del Partido Viejo también, el diputado más joven. Ingresé al Partido Viejo antes de la mayoría de edad, antes de los 18 años de edad, ya militábamos en el partido, trabajábamos en el partido. Eso fue lo que nos permitió muy joven ganar también una convención interna. Esa
Esa nominación no se nos regaló, sino que competimos con gente que tenía 15 y hasta 20 años en el Congreso como diputado. Vimos en la política lo que vemos ahora todavía, un escenario a través del cual podemos servirle a los demás. Como decía Juan Pablo Duarte, la política es la profesión más noble, digna de ocupar las mentes de los hombres buenos y las mujeres buenas de este país. Yo le invito a la gente que no le tenga miedo a la política. Me preocupa mucho, Eduardo, que para el año 2020, en las elecciones del 2020, las proyecciones que hay de abstención supera los 2,5 millones de dominicanos. Hay 2,5 millones de dominicanos que dicen que no van a votar en el año 2020. A esa gente yo les pido que por favor no complazcan al antiguo régimen, que es el matrimonio de lo peor de la política con lo peor del empresariado y que quiere que ustedes se queden en sus casas sentados. Salgan a votar en contra de Odebrecht, en contra de las muertes en la ONSA, de las muertes en la OISOE, de las muertes en el SEA. Salgan a votar en contra de los tucanos, salgan a votar en contra del contrato de la Sunlan, salgan a votar en contra de la reelección, salgan a votar también en contra del atraso que representa el PRD, que es el PRM de ahora. Salgan a votar en contra de los políticos TBT, de los políticos que tienen más historia que futuro, y dennos la oportunidad, aquellos que queremos tan solo ir al poder, para servir a los demás. Ok, ingeniero, entonces, ¿cuál sería el plan de gobierno que implementaría el ingeniero Carlos Peña si el pueblo dominicano le da la oportunidad de ser presidente de la República? Bueno, es un plan revolucionario, y está resumido en una sola palabra, en una sola expresión, perdón: romper con el antiguo régimen. El antiguo régimen, como te dije, es el matrimonio de lo peor de la política con lo peor del empresariado. Y es lo que nos ha gobernado en los últimos 60 años. Grupos empresariales que financian las campañas políticas de los partidos del sistema, que luego nos dan gobiernitos, como es este gobiernito que tenemos en este momento, que no resuelve ningún tipo de problema, pero sí hace que esos grupos económicos cada vez sean más poderosos, cada vez tengan más participación en lo que a las riquezas nacionales respecta. Rompiendo el sistema, nosotros vamos como un candidato antisistémico a romper con el sistema. Cuando te hablo de romper con el sistema, te estoy hablando de resolver 5 grandes problemas nacionales que no ha sido capaz el antiguo régimen de resolver ni tan solo uno de ellos. ¿Cuáles serían esos 5 grandes? El primer problema que tiene la República Dominicana tiene que ver lamentablemente con la delincuencia. La delincuencia que azota a la República Dominicana se proyecta desde arriba con la corrupción de quienes nos gobiernan, y los de abajo, al ver esta corrupción de nuestros gobernantes, dicen: bueno, si los de arriba están haciendo lo malo y no lo sancionan, pues los de abajo podemos hacerlo y exigir también que no nos sancionen. Tal y como decía Malcolm X. Malcolm X decía: cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. No puede esperar el de arriba que el de abajo se comporte bien si arriba se está comportando extremadamente mal. Seguridad ciudadana. Nuestro primer compromiso con el pueblo dominicano es seguridad ciudadana. Devolverle la paz a los dominicanos. Que nuestros niños vuelvan a caminar por las calles sin temor a ser atracados, sin temor a ser secuestrados. Que nuestros envejecientes vuelvan a sentarse en los parques, a jugar dominó, a hacer tertulias, sin temor a que venga una brigada motorizada o en vehículos de 4 neumáticos a atracarlos o asesinarlos. Que las calles nuestras sean un lugar por donde de manera confiada podamos caminar. ¿Qué significará reducir la delincuencia en República Dominicana? Significará el reducir gastos y pérdidas, ahorrarnos como pueblo dominicano más de 200,000 millones de pesos. En República Dominicana la delincuencia se lleva todos los años más de 200,000 millones de pesos. Te estoy diciendo con esto que cerca del 5% de nuestro Producto Interno Bruto, de las riquezas que crea el país, más del 5% se está perdiendo hoy producto de la delincuencia. Donde hay delincuencia, los capitales se van. Si aquí en Jaina la delincuencia reina, tengan la seguridad de que los comerciantes comenzarán a buscar otros lugares para donde irse. Pero peor aún, no vendrán nuevos capitales a instalarse en Jaina, porque no tienen garantía de que los empleados de esos capitales van a llegar a sus lugares de trabajo de manera confiada
para hacer que los capitales invertidos se puedan multiplicar. ¿Cómo vamos a eliminar o a reducir a su máxima expresión la delincuencia? Primero, creando empleos. La delincuencia se combate dándole oportunidades a nuestros jóvenes. No es matando a nuestros jóvenes, no es desacreditándole, no es poniéndole droga en los bolsillos para luego obtener una justificación para llevarlo a la cárcel. No, es dándole empleo. Por eso vamos con una política de creación de empleo donde podamos hablar de lo que John Maynard Keynes se refería cuando hablaba de la cultura del pleno empleo. No queremos ver un solo joven dominicano en nuestro gobierno desempleado. Vamos a crear empleo. ¿De qué manera vamos a crear empleo para nuestra juventud? Primero, vamos a eliminar el 6.1% de exoneraciones de impuestos que le damos al gran empresariado. El gran empresariado, ese gran empresariado que es el gran beneficiado de las políticas públicas de estos gobiernitos, se beneficia cada año de más de 234 mil millones de pesos. El año pasado se le entregó a los grandes empresarios de este país más de 234 mil millones de pesos. ¿Para qué, Eduardo? Para que creen empleos. No crearon los empleos. Y no lo crearon porque la tasa de desempleo sigue exactamente en el mismo lugar en la que se encontraba hace 20 años. Ni Leonel, ni Hipólito, ni Danilo Medina han sido capaces de reducir un solo punto porcentual a la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir dando este nivel de exoneraciones al gran empresariado si no nos van a resolver el tema del desempleo? Le vamos a eliminar esas exoneraciones. Luego los vamos a llamar y les vamos a decir, ¿ustedes quieren esas exoneraciones? Díganme cuántos empleos van a generar para nuestra juventud. ¿Cuántos jóvenes me van a emplear en el próximo año? ¿Me vas a emplear 100 jóvenes? Pues te voy a dar exoneraciones de impuestos en función de esos 100 jóvenes nuevos que tú me vas a emplear sin cancelarme los que tengas. Esto es adicional a los empleos que tenga. Segunda medida radical para reducir el desempleo, que reducir el desempleo es reducir la delincuencia. ¿Cuál sería esa? El joven que está en la calle delinquiendo no es porque ama ser delincuente, no, lo hemos estudiado esto, es porque no tiene oportunidades, es porque el modelo le ha negado el espacio para desarrollarse como Dios manda que se desarrolle. Esa segunda medida será utilizar los beneficios que genera, que producen los fondos de pensiones que tú y yo tenemos ahorrado en la tesorería de la Seguridad Social, que hoy supera los 600 mil millones de pesos, el capital, y por concepto de beneficios, de rendimientos, producto de los intereses que nos generan esos fondos, estamos recibiendo cerca de 64 mil millones de pesos al año. Esos 64 mil millones de pesos no los vamos a regalar, pero vamos a llamar a los jóvenes de Jaina y le diremos, jóvenes, tráiganos sus proyectos, tráiganos sus sueños. Ese joven de Jaina que estudió, que es probablemente un ingeniero telemático o un ingeniero mecatrónico aquí en Jaina, y que usted lo ve probablemente haciendo nada en la casa, y deprimido y frustrado después de haber estudiado y graduarse de una carrera universitaria y no tiene empleo. A los universitarios les digo desde ahora que en nuestro gobierno, por el hecho de tener un título universitario, al otro día estará recibiendo un pago por parte del Estado Dominicano. El Estado Dominicano le va a pagar a los dominicanos graduados en la universidad por el hecho de tener un título universitario. Eso significa mucho. Muy interesante. No, pero claro que sí, Eduardo. Le estoy enviando razones al hermanito menor de ese profesional para que siga en la universidad. Porque ¿qué es lo que dice el hermano menor cuando está para ir a la universidad? Dice, mami, pero ¿a qué voy a la universidad? Si mira a mi hermano mayor, se graduó y mira el título donde está y él está motoconchando. Usted estaba buscando incentivar a ese joven para que se inserte en el plano estudiantil también, por los beneficios que podría ofrecerle en un gobierno suyo el hecho de graduarse de la universidad a ese hermano mayor. ¿Es así? Así es, pero también agregarle valor al individuo que se sacrificó. Ese que duró, a mí me parte el alma cuando veo a un médico taxiando en la calle, y me lo he encontrado muchas veces, taxiando en la calle, después de haber durado 7, 8 años estudiando medicina, mientras estamos necesitando médicos en nuestros pueblos. Con eso vamos a combatir el desempleo. Vamos a combatir el desempleo creando lo que hemos llamado el Silicon Carib. El Silicon Carib será un gran parque tecnológico que estará desde Montecristi hasta Pedernales. Vamos a utilizar nuestra frontera y la vamos a controlar no con machete, no con palo, no con bomba, no con fusiles, no. La vamos a controlar con desarrollo. La mejor manera
de proteger nuestras fronteras y recuperar nuestra zona fronteriza es desarrollando esas zonas. ¿Desarrollándolas de qué manera? Con empresas que vengan a instalarse libres de todo tipo de impuestos durante 20 años por lo menos. Que invitemos a estos empresarios internacionales del área de las tecnologías. Queremos enfocarnos de manera muy particular en lo que se conocen como las startups, que son empresas que están vinculadas al desarrollo tecnológico, a plataformas tecnológicas. Vamos a convertirnos por primera vez, de verdad, y es un compromiso que asumo, en una potencia de desarrollo de software. Vamos a trabajar con nuestros jóvenes desde la primaria, aprovechando esta infraestructura que se ha estado construyendo, porque el 4% ha sido solo para la construcción, no para la educación. Nosotros vamos a invertir el 4% en la educación. Este gobiernito lo ha hecho en la construcción, nosotros lo vamos a hacer ahora en la educación. Y con esos horarios de clase que tiene, vamos a especializar a nuestros jóvenes desde la primaria para que se hagan expertos en desarrollo de software, en programación. Ya no necesitamos tantas cosas, ya tenemos la infraestructura, solo falta buscar los profesores para que haya una cultura del desarrollo del software y del software abierto. Todas las instituciones del Estado tendrán que utilizar software de código abierto, open source, como se conoce. Nada de Microsoft y de estas grandes multinacionales monopolizando la computación en el país. ¿Qué significaría el software abierto para esas instituciones del Estado en cuanto a la población se refiere? ¿Para qué usted implementaría esa? Pero te estoy diciendo, Eduardo, que hoy, por ejemplo, cuando el Ministerio de Hacienda tiene que comprar un software para administrar, por ejemplo, algún tributo, algún impuesto, llama a Microsoft, llama a Bill Gates y le dice a Bill Gates, mira, necesitamos que nos dé un software de los tuyos con una licencia para esto. Pero ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Cuando tengo un ingeniero telemático, cuando tengo un ingeniero informático saliendo de nuestras universidades que pueden desarrollarnos esa aplicación, ese software, y que ese dinero puede quedarse en República Dominicana, no solo con la compra, sino con el mantenimiento mismo de esa aplicación. ¿Por qué yo tengo que sacar dinero para dárselo a una multinacional que no le importa absolutamente nada de lo que ocurre en República Dominicana? Pero hay aplicaciones para todo. Vamos a crear esa área realmente en nuestro gobierno. Pero cuando te hablaba del Silicon Valley, te estoy hablando de ese parque tecnológico desde Montecristi hasta Pedernales, y vamos a enfocarnos en tecnologías para crear en República Dominicana soberanía energética. Cuando te hablo de soberanía energética, es que dejemos de depender de los combustibles fósiles para producir la energía eléctrica que el país requiere, que el país necesita. Entonces usted está hablando ahí, me habló de la parte de migración, tocó un poco entonces la parte de la educación, y ahora estamos hablando de uno de los principales males del país, que es la electricidad, ¿verdad? Energía eléctrica. Que no se me va a perdonar que no resuelva ese problema en nuestro gobierno. ¿Qué haría un gobierno del ingeniero Carlos Peña en ese sector de eléctrico? Bueno, te hablaba del primer compromiso, Eduardo, en nuestro gobierno, que es la seguridad ciudadana. El segundo es la seguridad social, que es salud y pensiones. Nosotros tenemos una visión muy amplia sobre este tema. Primero, la salud tiene que ser universal para todos los dominicanos. No puede haber exclusión. En nuestro gobierno se va a eliminar el molestoso carnecito de las ARS, porque vamos a eliminar las ARS privadas. Es un compromiso nuestro. Eliminaremos las ARS privadas y las AFP privadas. Con eso nos vamos a ahorrar 2.000 millones de dólares al año, que nos va a permitir invertir el 5% del Producto Interno Bruto en la salud y en las pensiones. Y estoy dando la fuente de dónde va a salir el dinero. Como lo exige la Constitución. Como lo exige mucha gente en este país. No está constitucionalizado, pero tenemos que hacerlo. Ahora, lo que sí es un derecho constitucional es el derecho a la salud y el derecho a las pensiones. Eso se lo vamos a garantizar nosotros. Eliminando las AFP privadas y las ARS privadas, le vamos a decir a cada dominicano que cumpla 60 años de edad, ya es tiempo de que tengas una pensión. No vamos a ver más envejecientes en las calles, deambulando sin saber de qué van a vivir. Tercera medida, y antes de esta tercera medida decirte que vamos a construir el circuito de unidades de atención primaria más grande de toda la región del Caribe. Vamos a construir 5.000 unidades de atención primaria para que cada 700 familias
haya un centro médico donde atenderse de manera confiable, y con eso entonces reducir la posibilidad de enfermedades que le salgan más costosa al presupuesto general del Estado. Tercera medida es la seguridad nacional. Seguridad nacional es la protección de nuestra frontera. Es mi tercer compromiso como candidato presidencial con este pueblo. Seguridad nacional es protección irrestricta de nuestras fronteras. Los 389 kilómetros lineales de frontera terrestre que tenemos con Haití desde Montecristi hasta Pedernales, lo vamos a proteger. Primero, instalaremos el primer satélite dominicano en órbita, que será el satélite Juan Pablo Duarte. Con ese satélite en órbita estaremos viendo en tiempo real los 389 kilómetros de frontera lineales con Haití y los 1.500 kilómetros de costa que tenemos en todos nuestros bordes. Con eso vamos a verificar la frontera, lo que entra y lo que sale por esos lugares. Y lo segundo, como te comenté, llevar empleo a la frontera. Hacer que la gente que vive aquí en la capital, en Santiago, en La Vega y en los grandes centros urbanos, vuelvan a mirar hacia la frontera. Que ese ingeniero que vive aquí diga, no, pero espérame, allá en la frontera hay unas empresas que están necesitando mi empleo, mi mano de obra, mi conocimiento, y me están pagando hasta mejor, porque vamos a reducir en un 50% todos los impuestos que pagan las provincias fronterizas. Si por un carro que compras en la capital tienes que pagar 50,000 pesos de impuestos, si lo compras en la frontera, en nuestro gobierno, pagarás 25,000 pesos de impuestos nada más. Vamos a incentivar a que la gente se vuelva a la frontera. Ya no cabemos acá en la capital, sin embargo en la frontera estamos perdiendo hasta nuestros rasgos culturales. Nuestro cuarto compromiso es la seguridad alimentaria. Todo dominicano debe tener acceso en calidad, cantidad y precio adecuado de los alimentos que necesita para vivir cada día. Por ejemplo, la canasta básica familiar. ¿Cuál sería la primera medida a implementar? En la agropecuaria, bueno, en la agropecuaria es incentivar al campo, incentivarlo en extremo. Por ejemplo, parte de ese 6.1% que le vamos a eliminar al gran empresariado de impuestos, de exoneraciones de impuestos, lo vamos a dar a los campesinos, a los productores agropecuarios. Vamos a eliminar el cartel de la importación. Los importadores abusadores que saturan el mercado en combinación con el gobierno, con las mafias de la importación, que sepan que nuestro gobierno no tendrán participación. Vamos a darle los beneficios al productor directamente. De cada 100 pesos que deja un producto agrícola, 80 pesos se queda el intermediario con esos beneficios. ¿Cuál sería la última medida o la quinta medida en ese sentido? Bueno, la quinta medida nuestra tiene que ver con la seguridad de acceso a bienes y servicios. Cuando te hablo de acceso a bienes y servicios, te estoy hablando, primero, que el dominicano sepa que podrá al final de sus días o antes de ver su vida terminar, contar con una vivienda. Venimos con un plan agresivo de vivienda y de reubicación de personas que viven en zonas vulnerables. Por ejemplo, la margen oriental y occidental de los ríos Osama e Isabela, nosotros las convertiremos en lo que hemos llamado el Gran Parque Nacional Osama, para que ahí no viva gente, todo lo contrario. El 70% de esa zona será zona boscosa completamente y el 30% lo vamos a dedicar en concesiones con empresas internacionales del área del entretenimiento para hacer grandes parques temáticos y parques de diversión tipo Walt Disney, que no lo tenemos para la región del Caribe y la región centroamericana. Lo segundo que vamos a hacer con el acceso a bienes y servicios es resolver de manera definitiva el tema del problema eléctrico. Y a nosotros no se nos va a perdonar el no resolver ese problema por el nivel de conocimiento humildemente que tenemos sobre este tema. Ok, bueno, ya en nuestra parte final de este grato encuentro, de esta entrevista con el ingeniero Carlos Peña, nos gustaría saber, ingeniero, de forma general, ¿qué mensaje tiene que usted darle a nuestra nación en cuanto a la parte política, la parte religiosa y la parte comunitaria, que todos conocemos y sabemos de usted en ese sentido? Ahí está su cámara, nos gustaría saber el mensaje que usted tiene que darle a esas personas que se sienten un poco desilusionados de la política y que entienden que apoyándolo a usted quizás su visión cambiaría un poco. Bueno, la realidad es que los políticos tradicionales de República Dominicana y los partidos tradicionales nos han dado muchas razones para no creer en ningún otro político. Recorriendo el país, los 158 municipios, nos hemos encontrado con tanta gente incrédula, con tanta gente que las heridas han sido tantas a sus cuerpos, a sus vidas, por parte de la clase política, que no desean moverse, que no desean ni siquiera salir a votar el día de las elecciones. A ustedes les digo que no todo está perdido.
A ustedes les digo que todavía hay esperanza. A ustedes les digo que la República Dominicana por la que Duarte luchó y se sacrificó está por construirse. A ustedes les digo que los tiempos de gloria para nuestra nación están por venir, pero no vendrán de la mano de los mismos que nos han gobernado. No vendrán de la mano de Leonel Fernández, no vendrá de la mano de Danilo Medina, ni de Hipólito Mejía, ni de Luis Abinader, ni de ninguna de esa partidocracia que más que llenarnos de orgullo, nos llena de mucha vergüenza su existencia. Vendrá de la mano de una generación de servidores, vendrá de la mano de gente comprometida más que con el poder, comprometidos con el servicio. Nosotros estamos comprometidos con el servicio. Denle la oportunidad a sus hijos y a los hijos de sus hijos de vivir en una República Dominicana gobernada por gente con las manos limpias, con las manos sueltas y con las manos firmes. Así hemos vivido y así vamos a gobernar esta nación con la ayuda de Dios y con el apoyo de ustedes. Bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Darle las gracias al ingeniero Carlos Peña, precandidato a la presidencia de la República Dominicana y presidente del partido Generación de Servidores. Será hasta la próxima. Gracias.